Hay veranos que parecen iguales a todos los demás, hasta que alguien aparece y lo cambia todo. Para Marie, ese verano comenzó como cualquier otro: calor sofocante, calles vacías y días eternos sin nada especial que hacer. Vivía en las afueras de París, en un barrio tranquilo donde lo más emocionante eran las competencias de natación sincronizada del club local. Fue ahí donde la vio por primera vez Florence, la capitana del equipo, segura de sí misma, magnética, con una elegancia natural dentro del agua que la hacía ver como si perteneciera a otro mundo. Marie quedó hipnotizada. No sabía si era admiración o algo más, solo sabía que no podía dejar de mirarla. Ese día en la piscina marcó el inicio de una transformación silenciosa. Marie, tímida y reservada, empezó a buscar cualquier excusa para acercarse a Florence. Se unió como voluntaria en el club, ayudando con los entrenamientos y cuidando los vestuarios. Todo para estar un poco más cerca de ella, aunque Florence apenas supiera su nombre. En ese mismo entorno aparece Anne, la mejor amiga de Marie. Impulsiva, directa y mucho más extrovertida, Anne tenía un objetivo muy distinto: conquistar a uno de los chicos del equipo de waterpolo, el mismo que entrenaba en la piscina. Así, mientras Marie se perdía en silencios y miradas hacia Florence, Anne perseguía sus propias ilusiones en un mundo que también estaba lleno de expectativas y rumores. El verano avanza, el calor aumenta y las tensiones empiezan a crecer. Entre las paredes húmedas del club de natación, donde los ecos de risas y chapoteos esconden secretos adolescentes, Marie empieza a descubrir algo nuevo en sí misma. No es solo admiración, es algo más profundo, algo que la asusta y la atrae al mismo tiempo. Pero en un entorno donde todos parecen juzgar y nadie dice lo que realmente siente, encontrar tu verdad puede ser el mayor desafío de todos. Desde aquel primer encuentro en la piscina, la vida de Marie cambió de manera casi imperceptible, pero definitiva. Todo empezó como un simple interés: observar a Florence durante los entrenamientos, admirar su precisión, su liderazgo, la manera en que se movía dentro del agua como si fuera parte de ella. Pero lo que comenzó como fascinación pronto se transformó en algo más difícil de ignorar. Marie empezó a pasar cada vez más tiempo en el club de natación. No formaba parte del equipo, pero se ofreció como voluntaria para ayudar en lo que fuera: limpiar, mover sillas, traer toallas. Nadie cuestionó demasiado su presencia. Al fin y al cabo, en un lugar donde todos estaban enfocados en entrenar, una chica silenciosa pasando desapercibida no llamaba la atención. Nadie, excepto Florence, que de a poco empezó a notar que siempre había un par de ojos siguiéndola a todas partes. Florence, a diferencia de Marie, parecía vivir en otro nivel. Popular, carismática, con una seguridad que intimidaba y atraía al mismo tiempo. Había algo en ella que hacía que todos quisieran estar cerca, pero también mantenía cierta distancia emocional, como si nadie pudiera tocarla realmente. Para Marie, esa distancia solo aumentaba la atracción. Cuanto más inalcanzable parecía Florence, más fuerte era la necesidad de acercarse. Mientras tanto, Anne, la mejor amiga de Marie, vivía una historia paralela. Ella no estaba interesada en el mundo de la natación sincronizada. Lo suyo eran los chicos del waterpolo, en especial uno, el mismo del que Florence también parecía estar cerca. Esa coincidencia creó una tensión inesperada entre las tres, aunque ninguna lo dijera abiertamente. En un verano cargado de expectativas, todos parecían buscar algo que no podían nombrar. Las tardes se volvían más largas, el calor más sofocante, y en ese clima, los encuentros entre Marie y Florence comenzaron a cambiar. Pequeñas conversaciones al final de los entrenamientos, sonrisas rápidas en el vestuario, gestos que podían parecer casuales, pero que para Marie significaban todo. Cada momento se sentía como un paso hacia algo inevitable, una conexión que no entendía del todo, pero que no podía ignorar. Y aunque Florence mantenía su fachada impenetrable, había instantes fugaces, una mirada sostenida, una palabra más suave de lo normal, que hacían que Marie sintiera que no estaba imaginando todo. Pero con cada paso hacia Florence, Marie también se alejaba de Anne. La amistad que habían tenido desde la infancia empezó a fracturarse, no por maldad, sino porque las prioridades estaban cambiando.
Anne no entendía por qué Marie ya no se interesaba en los mismos juegos ni en las mismas conversaciones. Y Marie, atrapada en su mundo interno, no encontraba las palabras para explicarlo. Ese verano todo giraba alrededor de la piscina. El ruido del agua, el eco de las risas, el olor a cloro que parecía impregnarse en la piel. Allí, en ese microcosmo cerrado, Marie empezaba a descubrir su deseo y el precio que tendría que pagar por él. A medida que los días avanzaban, la rutina en el club de natación se transformó para Marie en algo más que un pasatiempo. Se convirtió en una obsesión. Cada entrenamiento de Florence era un ritual silencioso, cada sonrisa robada un recordatorio de lo que sentía y no podía decir. Había algo en la forma en que Florence se movía en el agua, en su seguridad, en su mirada esquiva, que hacía que todo a su alrededor se desvaneciera. Al principio, Florence parecía no notar esa tensión constante, pero poco a poco empezó a devolverle ciertas señales, una palabra más suave, una broma privada, una complicidad que nadie más podía ver. Eran gestos sutiles, casi invisibles para los demás, pero para Marie significaban todo. Era como si Florence estuviera invitándola a cruzar una línea que ninguna de las dos había nombrado. Mientras esta conexión crecía en silencio, la relación de Marie con Anne se resquebrajaba. Anne, impulsiva y directa, seguía obsesionada con uno de los chicos del waterpolo, el mismo con el que Florence también coqueteaba. Esto generaba una tensión extraña entre las tres. Marie, atrapada en su fascinación por Florence, Florence jugando un doble juego que nadie terminaba de entender, y Anne sintiéndose desplazada tanto en la amistad como en sus propios deseos. Los encuentros entre Marie y Florence empezaron a ser más privados. Al final de los entrenamientos, cuando todos se iban, se quedaban hablando solas. No eran charlas largas, pero estaban cargadas de algo que ninguna se atrevía a nombrar. Marie escuchaba cada palabra como si fuera un secreto. Florence, en cambio, parecía disfrutar del poder que tenía sobre ella, aunque no supiera hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La tensión explotó una noche, en una fiesta del club. Entre música alta y risas adolescentes, Marie se encontró con Florence apartada del resto, fumando en silencio. Se acercó con nervios, sin saber qué decir. Florence la miró y, sin una palabra, le sonrió de esa manera que lo decía todo. Era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Anne, que también estaba en la fiesta, vio la interacción desde lejos, y en ese instante entendió lo que pasaba. Marie ya no estaba a su lado. No solo la había perdido como amiga, sino que ni siquiera sabía quién era esa nueva Marie que miraba a Florence con esos ojos. A partir de esa noche, el verano dejó de ser inocente. Todo se volvió más intenso, las emociones, los encuentros, las miradas cargadas de algo que ninguna sabía manejar. Marie descubría un deseo que nunca había sentido. Florence exploraba su poder de atracción sin pensar en las consecuencias. Y Anne se quedaba atrapada en el medio, intentando no romperse mientras veía cómo el mundo que conocía se desmoronaba. Lo que empezó como un simple verano en la piscina estaba a punto de convertirse en una experiencia que las marcaría para siempre. Porque en la vida hay veranos que no terminan cuando el sol se esconde, terminan cuando ya no podés volver a ser la misma persona que eras antes de que empezaran. El verano había dejado de ser tranquilo hacía semanas. El calor era insoportable. La piscina se había convertido en el único refugio posible. Y sin embargo, para Marie ya no había paz en ningún lado. Su atracción por Florence se había vuelto tan evidente para ella misma que ya no podía fingir que solo era admiración. Cada gesto, cada palabra, cada segundo compartido la hundía más en algo que no podía controlar. Florence lo sabía. Puede que no lo dijera en voz alta, pero lo sentía. En sus miradas largas había una mezcla peligrosa de curiosidad y poder. Le gustaba que Marie la mirara así, la hacía sentir especial. Pero al mismo tiempo, Florence jugaba con fuego. Seguía coqueteando con el chico del waterpolo que también le interesaba a Anne, sin medir cómo esto estaba destrozando silenciosamente a quienes la rodeaban. Anne, que siempre había sido la más directa del grupo, empezó a notar lo evidente.
Veía cómo Marie se alejaba de ella poco a poco, cómo sus conversaciones se volvían forzadas, cómo ya no compartían secretos como antes. Lo peor no era perder a Florence, a quien también deseaba, sino perder a Marie, su mejor amiga. Y eso para Anne era imperdonable. Todo estalló una tarde después de un entrenamiento. Marie había esperado a que todos se fueran. Sabía que Florence se quedaría un rato más en los vestuarios, como siempre. Caminó despacio, con el corazón en la garganta, sin saber qué iba a decir, solo sabiendo que tenía que decir algo. Cuando la encontró, Florence estaba sola, sentada en el borde de la piscina, con los pies en el agua. No hubo saludo, solo silencio, y luego palabras que salieron como un susurro. «Me gustas». Florence la miró en shock, no respondió de inmediato, y en esos segundos de silencio, Marie sintió que el mundo se caía a pedazos. Pero entonces, Florence sonrió. No una sonrisa burlona, ni siquiera una sonrisa segura. Era una sonrisa triste, complicada, como si también hubiera estado esperando ese momento, aunque no supiera qué hacer con él. Ese instante las cambió para siempre. No hubo declaraciones largas ni promesas, solo una conexión real, cruda, que ambas sabían que no podían sostener en el mundo fuera de esas paredes. Porque el verano terminaría, porque la vida real las estaba esperando, porque el deseo, aunque poderoso, no siempre es suficiente. Anne las vio salir juntas del vestuario. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Dolor, traición, celos, tristeza. En un solo momento, su amistad de años se rompió. Y aunque ninguna de las tres lo supiera todavía, nunca volverían a ser las mismas. El verano que comenzó con calor y rutinas predecibles terminó siendo un torbellino emocional para las tres chicas. Para Marie, el amor que sentía por Florence dejó de ser un secreto. Se había vuelto parte de cada pensamiento, de cada latido. Para Florence, el deseo y la curiosidad se mezclaban con la confusión y la presión de su entorno. Y para Anne, la amistad que había sido su refugio se había transformado en algo irreconocible, un territorio extraño lleno de resentimientos y silencios. En la recta final del verano, el equipo de natación sincronizadas se preparaba para una competencia importante. Florence, como capitana, estaba más exigente que nunca. Pero esa perfección en la piscina contrastaba con el caos que sentía fuera de ella. Su vida personal era un enredo de emociones que no sabía manejar. Marie seguía buscándola, no para pedirle algo, sino simplemente para estar cerca. Había dejado de importarle lo que los demás pensaran. Lo único que le importaba era capturar cada instante que le quedara antes de que el verano terminara. Anne, por el contrario, se mantenía distante. Había dejado de intentar recuperar a Marie, pero tampoco había encontrado la forma de perdonarla. Su dolor no era solo por Florence, sino porque sentía que había perdido a su amiga de toda la vida sin entender en qué momento había pasado. La tensión llegó a un punto de quiebre una tarde, en los vestuarios vacíos después de un entrenamiento. Anne enfrentó a Marie. Las palabras no fueron suaves. La acusó de traición, de haberla abandonado, de preferir un amor imposible antes que una amistad real. Marie, sin saber cómo responder, simplemente lloró. No por vergüenza, sino porque sabía que Anne tenía razón en su dolor, aunque no en sus reproches. Florence llegó en medio de la discusión. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier grito. Las tres se miraron sin saber qué decir. En ese instante, entendieron que lo que había pasado ese verano no se podía deshacer y que cada una tendría que aprender a vivir con ello. El día de la competencia fue también el último gran momento que compartieron. El equipo ganó, el público aplaudió, pero para ellas el triunfo se sintió vacío. Entre las luces y los aplausos, María y Florence compartieron una última mirada. No era una promesa ni un adiós. Era un reconocimiento silencioso de lo que habían vivido y de lo que ya no podía ser. Anne, mientras tanto, se alejó del grupo sin mirar atrás, no porque odiara a Marie, sino porque necesitaba encontrarse a sí misma lejos de todo eso. Con el fin del verano llegaron las clases, las rutinas, la vida de siempre, pero nada era igual. Marie había descubierto una parte de sí misma que nunca podría volver a esconder.
Florence había aprendido que su magnetismo tenía consecuencias, que podía herir incluso sin quererlo. Y Anne había perdido a su amiga, pero también había ganado una nueva forma de entender quién era y lo que realmente necesitaba. No hubo grandes despedidas ni discursos, solo el eco del agua en la piscina vacía, el olor a cloro que se quedaría impregnado en la memoria de las tres, y la certeza de que ese verano sería imposible de olvidar, porque algunos amores no necesitan durar para marcarte, algunos amores existen solo para despertarte. Y ese fue el amor de Marie por Florence, breve, silencioso, pero eterno. Water Lilies no es solo la historia de un verano ni de un primer amor. Es la historia de cómo descubrimos quiénes somos en el momento más inesperado, en el lugar menos pensado y junto a la persona que jamás imaginamos. Habla de lo complejo que es crecer, de lo confuso que puede ser el deseo y de cómo, a veces, las conexiones más breves son las que más nos marcan. Marie, Florence y Anne no salieron intactas de ese verano, pero salieron más reales, más conscientes de sus emociones y de lo que significa mirarse a los ojos y decir, aunque sea en silencio, esto es lo que siento, aunque no sepa qué hacer con ello. Y ahí está la verdadera fuerza de esta película, en mostrar que no todas las historias terminan con felices para siempre, pero sí pueden dejarnos algo para siempre. Una huella, una lección, un eco en el corazón. Si esta historia te tocó, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más, el descubrimiento de Marie, la confusión de Florence o el dolor silencioso de Anne. Suscríbete si quieres más historias que hablen de emociones reales y amores que nos cambian. Dale like para que más personas conozcan esta joya del cine francés. Y activa la campanita porque el próximo resumen puede ser la historia que estabas esperando.